Quiero sumar aquí a la conversación a Leopoldo Moró a ver cómo cae todo esto en el frente de todos y cómo ves vos el panorama para la selección, si es tan incómodo con la fotito. Mira, a ver, yo tengo por ahí una ventaja sobre ustedes dos, que no leo encuestas. Es una ventaja o puede ser también una desventaja, ¿no? Pero además no leo encuestas hace muchísimo tiempo, porque creo que todo ese mecanismo está en crisis hace mucho tiempo y quedó demostrado en los pronósticos de las últimas elecciones que no le pegaron ni de cerca. Entonces, a mí me da la impresión de que el pueblo argentino es mucho más inteligente de lo que nosotros mismos creemos. Nosotros miramos desde la superestructura de la política o del periodismo al pueblo y creemos interpretar que va a ir para tal lado, para tal otro. En fin, a mí lo que me da la impresión es precisamente que esto es una foto, no una película, no es un gobierno que viene degradándose, es una foto. Muchas veces uno se puede enojar con Messi o con Maradona porque erraron un penal, pero no te enojás para toda la vida. ¿Por qué? Bueno, porque llegás a la conclusión de que Messi y Maradona son buenos jugadores, más allá que un día hayan sido fotografiados errando un penal, y a veces un penal que podía definir un campeonato. Y sin embargo no te enojás en el momento. Entonces yo lo que veo es que la sociedad argentina está mirando otra cosa. Es cierto que la foto tuvo un impacto, es cierto que no debió haber ocurrido lo que ocurrió. Y es cierto que todo el mundo entendió de qué se trataba. Bueno, por supuesto. Y también es cierto que las otras fotos tendrían que haber aparecido, la de los mariachi, los 70, y no aparecieron. ¿Por qué? Bueno, porque la oposición tiene una gran ventaja, que es que se esconde detrás de Clarín y La Nación, que son los que fijan la agenda de la campaña electoral, de esta, de la anterior, de la anterior, de la anterior y de la anterior. Por eso todo lo que pueda decir Macri, lo que pueda decir Vidal, Larreta, Santilli, todo eso no produce ningún daño, ni raspa al oficialismo. Sí raspa y produce daño cuando los medios concentrados de comunicación, los medios hegemónicos, toman un tema y lo machacan hasta instalarlo como un tema fundamental. Lo hicieron antes para lograr que Macri fuera presidente. Todo lo que hicieron, el espionaje ilegal. Pero esto fue un error propio. Pero por supuesto que fue un error propio, no cabe ninguna duda. En un partido de tenis fue tirarlo afuera. Obviamente, lo que pasa es que los errores propios o no propios siempre son utilizados por estos medios para golpear de un solo lado. Nunca golpean para el otro lado. ¿Por qué? Porque el otro lado es el de ellos. Manieto, Zaguer, etcétera, son el otro lado. No es que... Entonces siempre golpean para un solo lado. Pero eso no exime de que esto fue un error. Claro que fue un error. Pero es una foto, no una película. La película es otra. La película son millones de vacunas que están llegando, a pesar de que todos estos, Manieto, Zaguer, Carrió, pronosticaban que no iba a haber vacunas. Hay vacunas. Ahora se hacen los indignados por esto, pero no querían la cuarentena. Ellos querían que la gente siguiera por la calle, quemaban los barbijos. Entonces, bueno, esa es la película. Y lo otro es una economía que empieza a reaccionar. Ese es el punto. A ver, cuando vos construís una ficción, si la realidad es más fuerte que la ficción desaparece. Ellos construyeron la ficción de que no iba a haber vacunas. Hay 38 millones de argentinos que tienen el pinchazo. Se terminó. Se fueron al pasto. No se habla más. No se habla más. Ahora están con la ficción de que la economía... Bueno, la economía está reaccionando. Está reaccionando en muchos sectores, en el sector de la industria. Los niveles de pobreza son altos. Bueno, obviamente, claro que sí. No es que cambió. No, pero hay una tendencia. Hay una esperanza. Hay una esperanza y los argentinos que saben que este gobierno, a pesar de todo lo que tuvo que superar, trajo millones de vacunas, también saben que este gobierno es el único, el frente de todos, que es más que Alberto Fernández. El frente de todos es lo que le garantiza a los argentinos que viene el crecimiento. ¿Sabés cuál es el riesgo que corremos ahora? Porque el crecimiento está empezando a notarse. En las pequeñas y medianas empresas, la industria blanca, heladeras, lavarropa. La cantidad de afiliados de los sindicatos industriales. Ni hablar de la construcción. La construcción está en una expansión fenomenal por la inversión pública y la privada, porque en la privada el tipo de cambio de doblado favorece la inversión en la construcción. Hay sectores que todavía están paralizados, gastronomía empieza a moverse, turismo empieza a moverse. La gente sabe que el único sector político que garantiza
que haya una reactivación de la economía argentina. El único es el Frente de Todos, con sus aciertos Está bien, pero hay que ver si todavía... o con sus errores. Está bien, pero ¿está fresco el recuerdo de la recesión de los años de Macri contra la pandemia que esa está es la acá? pelea. Usan todas esas cosas para que no haya memoria. En Porque este lo caso, que se compara es pero a ver, Rolando. Ellos siempre usaron la misma técnica, no es que cambian, siempre usan los mismos elementos. Cada vez que hay una elección aparece la nata en Canal 13, después se va a vivir un tiempito a Miami con la plata que ganó. Cada vez que hay una elección te dicen que se viene la devaluación, se viene la devaluación. No ha cambiado nada. Ellos usaron esta misma técnica para que la gente borrara la memoria histórica de los gobiernos de Néstor y Cristina. Le falló, a pesar de que hicieron 1000 porquerías, causas inventadas, acusaron de corrupción a todo el mundo, falló y por eso perdieron la elección. Ahora, ¿qué hacen? Lo mismo, pero en otro sentido. Quieren que la gente no tenga la memoria más inmediata de lo que fue el macrismo. Y entonces te introducen todo este tipo de cosas, o las historias que se inventa Carrió, etcétera. ¿Para qué? Para que se discuta eso. Porque ¿qué van a discutir? ¿La deuda externa van a discutir ellos? Por ejemplo. ¿Van a discutir la reactivación de la economía argentina? ¿A qué empresario le pueden hacer creer que ellos pueden ayudar a la reactivación? ¿A qué trabajador que hoy está...? Ustedes son conscientes que la campaña electoral viene muy complicada porque ya Macri empieza a hablar de fraude. Pero, no, a ver, te reitero, a mí lo que diga Macri No hay me importa un fraude en comino, Argentina. no lastima a nadie. Lo único que está en riesgo acá real es que esta reactivación que se está produciendo en la economía argentina sí tiene un riesgo. ¿Y sabés cuál es el riesgo? El peligro. El peligro es precisamente que venga una segunda ola, pero no del coronavirus, sino del macrismo. Ese es el riesgo. Y los argentinos lo tienen claro, no tengas ninguna duda. Yo creo que la elección de septiembre va a ser una elección más difícil para el oficialismo, pero no tengo ninguna duda que en la elección de noviembre va a tener un resultado extraordinario, porque en noviembre va a estar terminado todo el proceso de vacunación en la Argentina, ese que negaban... Eso si no entra la cepa delta. Bueno, obviamente, pero habrá que luchar. Perdón, Moro, no puede hacer una afirmación semejante diciendo que en noviembre va a estar terminado el proceso de vacunación argentina, que vamos a estar donde países en Europa, Israel, Estados Unidos, están con problemas graves con la cepa delta, están probando... ¿Eso qué tiene que ver con la vacunación? Una cosa es la vacunación, ¿Cómo otra que no? cosa ¿Cómo que que aparezca... tiene que ver? Justamente la vacuna... Espéreme, déjeme explicarle algo. Sí. Se está empezando a hablar justamente de una tercera dosis de la campaña de vacunación por el problema de la cepa delta. Está empezando a levantar la cantidad de casos internados gravemente en Israel, ejemplo mundial de vacunación a nivel mundial, ¿sí? Con una vacuna que no importa el origen, fue una vacuna contra el coronavirus, Sí. porque no vamos a discutir cuestiones ideológicas, sí vamos a discutir cuestiones sanitarias. Sí. Acá se pregonó y se habló y se dijo eufóricamente que había 20 millones de vacunados en enero y en febrero, cosa que no se cumplió. ¿Y cuántos hay ahora? No se cumplió en enero y Pero en febrero, ¿cuántos hay discúlpeme. ahora? Pero mire lo que me está diciendo. Pero le En ningún estoy lugar diciendo del mundo cosas se con esas cumplió. prácticas desde el punto de vista sanitario. En enero de ese año, en ningún lugar del mundo, no en la Argentina, se cumplió la previsión. Pero En el ningún presidente lo lugar. dijo. Pero en ningún lugar del mundo. Pero fue una afirmación del presidente. Pero, a ver, vamos por parte. En ningún lugar... el presidente lo que hizo es lo que hicieron todos los presidentes del mundo. Dijeron, vamos a salir a vacunar. Creyeron que iban a poder tener las vacunas para poder cubrir esa... Y ninguno lo tuvo, ni Israel. En ese año ni Israel lo tuvo. Entonces, acá no estamos discutiendo si va a haber o no continuidad de la pandemia. Puede haberla si entra la variante Delta. Yo estaba hablando de otra cosa, estoy hablando de la vacunación. Hay más de 38 millones de argentinos que ya tienen un pinchazo. Es una Y cifra... hay menos resistencia a la vacuna que en otros países. Pero, sí, incluso hay quienes dicen, pero no voy a entrar en ese terreno porque no soy científico, hay quienes dicen que en América Latina la variante Delta está Sí, no muy se- lenta no y se nos sabe qué viene el pasa. verano encima. Estamos atravesando esta crisis en invierno. Entonces, digo, puede ser que Igual la ocurra... cuestión estacional ha quedado en desuso porque Estados Unidos está con problemas graves de la variante Delta y están en Bueno, pleno verano, Israel pero también. pongamos las cosas en claro. ¿Qué estamos discutiendo? Yo lo que estoy diciendo es que hay 38 millones de argentinos vacunados y que siguen llegando millones de vacunas de aquí en adelante. Y que creo que en noviembre, en esta Sí, proyección, ahí por vamos ahí a tener toda la población Podemos vacunada. hacer un balance, decir, bueno, todos los problemas de la vacunación finalmente parecen encarrilados. Sí. O sea, Sí. ya pasó la crisis del vacunatorio, pasó la crisis de la primera dosis, o sea, de la llegada a vacuna, pasó la crisis de la segunda dosis. Ahora hay que enfrentar la cepa delta. Sí, y agregale
que además ahora empezamos a producir vacunas acá, cosa que tampoco ocurría hace unos meses atrás. Dependíamos de las que nos mandaran. Ahora estamos fabricando también en la Argentina. Entonces, Sí, eso lo que queda es la crítica retrospectiva. Bueno, se pudo haber hecho otra a ver, cosa bueno, y sí. esto es lo que se va a discutir. A ver, Rolando, una pregunta. Pero perdóname un Sí, segundito más. adelante. Y después está la reactivación económica. Yo creo que en noviembre la Argentina va a notar claramente un proceso de reactivación económica. No tengo ninguna duda, Sí, no hay está. ninguna razón. Salvo que sí, efectivamente, tengamos un rebrote muy fuerte de la pandemia vía la Delta o cualquier otra variante que pueda aparecer. Pero si eso no ocurre, está todo dado para que haya una fuertísima reactivación de la economía. Sí, Raúl. No, quería hacer una pregunta. ¿Por qué se imaginan que con la Secretaría de Salud de Macri se hubiera tratado mejor el No, tema de la pandemia? Olvídate. Digo, Y por otro lado, Digo, una a ver, recomendación. ahora se ve que recomiendo Macri, polemizar. acordate, perdón, Macri, hoy lo vi porque vi que se vuelven a distribuir computadoras. Macri dejaron de distribuir las Sí, computadoras sí, a los sí. secundarios. Tema salud, Digo, todo tema de eso educación. es una etapa superada. Lo que pasa es que a mí me parece que la bronca de lo que pasó todo el mundo, mal que mal con la pandemia, que nos alteró toda la vida, más la foto, más que la sensación de otra vez tener que esperar que las cosas cambien, puede generar un voto bronca, me parece. Claro, pero no les recomiendo polemizar con Leopoldo. Porque No, te come es- crudo. claro, No, pero- es un polemista de primera. No, digamos. nadie discute. Pero no, Y tiene los temas muy Pero analizados. no soy un muy- sofista. Una cosa es ser polemista, otra cosa es un sofista. Un sofista es alguien que argumenta por Para un lado o argumento. para el otro. Claro. Espera que Néstor quiere Que preguntar. argumento por no, argumento. pero vos Quería polemizás preguntarle a muy Moró, bien. a propósito de esta foto que estamos viendo. La foto, básicamente, es un error no forzado. Aquí, en la semana pasada, en este mismo estudio, José Luis Espert habló de la posibilidad del juicio político por el vacunatorio VIP. Son todos errores no forzados. La parte más benévola dice que el presidente hace esto no por corrupto, sino por torpe, Confiado. por tonto, por decirlo de alguna manera. Y la parte más vehemente dice que hay que echarlo a patadas. Son errores propios e innecesarios. ¿Por qué pasa? Bueno, a ver, es una buena pregunta porque entra en el plano de la subjetividad, digamos, ¿no? De cada persona, de cómo se maneja el presidente, de cómo se manejan los colaboradores del presidente. Yo creo que deberían cuidar mucho más al presidente. Pero a a Alfonsín ver. no le pasaba, ¿Cómo? a Alfonsín no le pasaba, a Menem no le pasaba, a Néstor no le pasaba. a No había Cristina redes le sociales, no pasaba. había teléfonos celulares. Sí, eso también es un factor, sin lugar a La dudas. foto la sacaba Sin Víctor lugar a Ruge. dudas. Hoy es cualquiera de nosotros por la calle es un cronista, es un fotógrafo, es un cameraman, etc. Pero más allá de eso, también creo que Alfonsín, que Néstor, que Cristina estuvieron mucho más cuidados. Mucho más cuidados. A mí me parece que ahí sí hay una responsabilidad que alguien o algunos tienen que Digo, ni asumir. de Menem trascendían estas cosas. Pero no, pero además hay un problema de, ¿cómo te podría decir? De respeto natural a las investiduras. Yo te digo, yo entro a hablar con Cristina, no solamente al despacho de ella, sino a la casa, y automáticamente dejo el celular afuera. Entre otras cosas para que haya libertad para hablar con tranquilidad, por respeto, porque además son personas que están políticamente muy expuestas. A Cristina la espiaban hasta los fondos buitres a través de una empresa de piratería cibernética en la India. Entonces, vos tenés que tener la conciencia de que hay personas que deben ser muy cuidadas. ¿Y vos pensás que al presidente no lo espían? No sé si lo espían o no lo espían. Lo que sí sé es que nosotros ya no espiamos a los otros. En la Argentina nuestra, en la Argentina de este gobierno, no hay espionaje ilegal sobre la oposición o sobre tus propios amigos, como el caso de Larreta, que le arruinaron la vida personal espiándolo. Y no lo espió el gobierno de Cristina. ¿Eso Lo- fue por lo espió el- espionaje? Pero no tengas ninguna duda. Yo tengo en la comisión las fotos que le sacaban a Larreta. Es cierto. Lo que pasa es que hay una diferencia entre nosotros y ellos. Nosotros nunca vamos a usar ese tipo de cosas y Macri sí las usó contra Larreta. ¿Y no debió haber habido una inteligencia que previniera esto que pasó? La filtración de la foto o los videos, por ejemplo. Yo creo que tiene que haber más cuidado, reitero, sobre el presidente de la Nación. Llámese como se llame, tiene que haber más cuidado, sin lugar a dudas. ¿Ustedes no recuerdan, por ejemplo, cuando el famoso caso del espionaje a Dilma, que se detectó? Sí, claro, Snowden. Exactamente. Entonces, digo, cualquier presidente en cualquier lugar del mundo está expuesto a ese tipo de situaciones. Eso no quita la responsabilidad
de esa foto. Esa es otra cuestión. Sí, sí, sí. Esa es otra Claro. cuestión. A Pero todo esto, hoy lo denunciaron a Macri y a Carrió. Sí, básicamente como una suerte de contrapeso en esta misma historia, también por violaciones de ese tipo, de esa naturaleza, en el marco de la pandemia. Claro, lo que pasa es que, es lo que decíamos antes, ¿ya? Ahora todo el mundo va a revisar las pequeñas transgresiones a la cuarentena para Yo no ver lo si hubiera hay hecho, algo para les aclaro, encontrar. Yo, no hay duda de que he sido opositor a Macri, pero yo no lo hubiera hecho. Porque creo que es alimentar lo que no hay No, que bueno, pero alimentar. esto es un abogado, no es un Bueno, diputado pero ni digo, oficialista es ni alimentar nada. la frivolidad y la banalidad. Y en una elección no se vota ni se debería votar por banalidad o frivolidad, sino por temas significativos, importantes. Hoy, por ejemplo, los candidatos Juntos por el Cambio deberían estar explicando qué van a hacer en el Congreso cuando llegue la discusión de la deuda externa. Entre otras cosas porque fueron los que tomaron la deuda, tienen una responsabilidad. Nosotros también porque estamos gobernando y tenemos que resolver el problema. Como se resolvió en la renegociación con los acreedores privados, donde ahorramos para los argentinos 30.000 millones de dólares. Pero ellos tendrían que estar explicando eso. Ahora, si nosotros mismos alimentamos la banalidad, entrando en la discusión... Usted no la alimenta, la alimentamos nosotros. Vean la foto de Carrió con los mariachis, claro. Carrió tan republicana, tan austera, ¿no? Esta es la foto del cumpleaños de Carrió, ¿no? Que, insisto, nunca pidió disculpas, ya que ahora estamos en plan de pedir disculpas sobre la denuncia por envenenamiento, que el propio fiscal Marijuán, que es el mismo fiscal que había excavado la Patagonia buscando los tesoros de Lázaro Báez enterrados, le dio la denuncia de Carrió por envenenamiento y la tiró a un costado, ¿no? Bueno, este festejo, donde participó buena parte de Cambiemos, es el festejo de Carrió, que fue el día después de Navidad, más o menos, ¿no? Sí, el 26 de 26 de diciembre. Sí, ahí había aproximadamente 70 personas en un momento en el que... ¿Se podía? No se podía. Ellos Claramente, dicen que en Exaltación de la Cruz sí se podía. Esto dice el comunicado de Coalición Cívica. Sí, a ver, según el texto del decreto no se podía. De todos modos... A ver, no se podía y además fue hasta las 3 de la mañana. No se podía, no se debía y aunque sea, se deberían haber autolimitado. ¿Qué sé yo? El decreto eres muy claro en esos párrafos porque emitía el comunicado de la afirmación del DISPO, ¿te acordás? Cuando existía el ASPO, el Distanciamiento. DISPO. Bueno, el distanciamiento decía que no podía haber más de 20 personas reunidas en un ámbito cerrado. Sea Esto la hora dice que fue al sea. aire libre. No mucho. Porque Para eso Abierto, eso no Rodrigo. Eso dice el comunicado. Esto fue... 20 en un Cerrado. ámbito... No, 20 en Cien. un domicilio particular, aunque fuera en ámbito abierto. No, claro. El asunto es domicilio particular. Claro, porque Bueno, si no, porque si era un acordate que las lugar Navidades público, fueron de tenías 10 hasta personas. 100 personas El tema, en ese claro, momento. en un lugar abierto y público podías reunir hasta 100 personas. Esa es la diferencia. Esto Sí, es pero ámbito cerrado. no en una casa, en un lugar abierto. En un lugar abierto, pero Eso esto es para ámbito cerrado. religiones, eventos deportivos, todo eso, hasta 100 personas. En una casa, acordate que Navidad era a lo sumo Bueno. 10, el asadito era para 10 personas y al aire Sí, libre. De todos modos, Rolo, yo digo, más allá de que creo que bueno, es una respuesta como para tratar de aquietar las aguas, que no sé si sirve, porque en definitiva siguen manteniendo el tema en las noticias. La sanción por el incumplimiento del 205 ya de por sí tiene una pena baja. Digo, la máxima es de 2 años. En la mayoría de los casos, digo, insisto, con ciudadanos comunes, nadie que pueda decir, no sé, es político, es millonario y entonces coimea a un juez. Nada, terminan en la nada estas, en general, este tipo de denuncias. Bueno, hay como 45.000 causas por esto. 46.000 había hasta la semana pasada, no sé cómo estará ahora la actualización, porque a partir de este episodio se han denunciado muchísimas y se van a denunciar muchísimas más. De hecho, hay algunas que involucran a algunos colegas de Moró, a algunos diputados, que se van a presentar la semana que viene. A Rodolfo Tairade lo van a denunciar la semana que viene, ¿Por qué? también por violar la cuarentena. O sea que va a haber un revoleo de denuncias por un Sí. lado y para el otro. Sí, de la misma manera que aparecieron las denuncias. Sí, la contra ventaja por Macri, ahí va a que- haber de un lado y del otro y se van a reproducir hasta cansar. Ya la novedad es importante con un caso, pero se repiten casos todos los días, a menos que tenga algo que rompa todos los relojes, cansa, ya cansa. Claro, pero sí, va a haber- bueno, van a hacer denuncias de campaña, Sí. la típica denuncia de campaña. Sí, la ventaja que tiene todo aquel que no pertenezca al oficialismo es que puede plantear la inconstitucionalidad de los decretos. Recordemos que cuando la Corte limitó, por ejemplo,
la cuarentena de Gildo Infran y lo mismo en algún momento cuando salió, digamos, cuando autorizó la vuelta a clases para la ciudad de Buenos Aires, marcó esto de que debía estar limitado temporalmente el decreto y que no podía prorrogarse y extenderse sin edie, de tal modo que lo que sucedía el año pasado era que no sabíamos al final cuándo terminaba la cuarentena. Bueno, esa es una ventaja que tiene cualquiera que no pertenezca al oficialismo. Puede plantear la inconstitucionalidad en su defensa penal. Sí. En el caso de Sí, lo que pasa es que al final- es medio complicado plantear la inconstitucionalidad del decreto. Al final del día, las denuncias judiciales terminan solamente sirviendo para la campaña electoral. Sí, pero una cosa, Rolando. Yo me acuerdo en el año 2002-2003, campaña de Néstor Kirchner, uno de los que lo apoyaba había sido vicegobernador de Mendoza, González Gaviola, creo que se llamaba. Está un día en la agencia, nosotros hacíamos la campaña de Néstor, y me dice, la verdad, si la política no sirve para resolver los problemas de la gente, no sirve para nada. Y yo pregunto, todo esto que estamos hablando, lo que se está discutiendo en tiempo electoral, que debería ser el tiempo de oro de la política, ¿qué problemas de la gente resuelve? Ah, no, ninguno. No. ¿Y Pero por- lo que pasa es que hace tiempo que en las campañas electorales que se debería discutir el cómo, no se discute el cómo. Todos dicen voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero ninguno te dice cómo lo va a hacer. Pero ahora ni siquiera se dice qué se va a hacer. No se está discutiendo nada, ni el cómo ni el qué. No se está discutiendo de política. No, hay ¿Dónde una- está el debate político? Estoy de acuerdo con vos. Hay una excepción a eso, que es Cristina Kirchner. ¿Por qué el país se paraliza cada vez que Cristina habla? Porque es la única que habla de política. Es la única que habla de temas concretos que tienen que ver con la realidad de la gente o de temas que por ahí no son tan concretos, tienen un carácter más estructural, la deuda externa, etcétera, pero los plantea. Por eso siempre le saca ventaja al resto de la dirigencia política de la Argentina, porque es la única que pone política en la discusión. Por eso tiene un liderazgo natural que alcanza a los que la siguen, pero que también alcanza a los que no la siguen, que a pesar de que le pueden tener hasta odio, le reconocen el rol de una dirigente política de peso. Eso es lo que Bueno, explica... sobre todo porque en un pase de alianza articuló una coalición para derrotar a Macri, digo. Sienta Ya lo línea demostró, con- después de haber cometido 2 errores, casi te diría 3, 2013, 2015, 2017, 2019 ganó. Pero sienta idea política o sienta línea política con una frase. Mirá vos, hubo un acto sobre el fin del año pasado, creo, evaluación de la gestión de gobierno en La Plata. Ella habla, fino principio de este año, y dice, tenemos que compatibilizar el costo de las tarifas, el precio de los alimentos, con el ingreso de los jubilados, el ingreso de las Y los personas. salarios. Y los salarios. Exactamente. Fue toda la definición de lo que vino No, después. y además dijo otra cosa en ese acto, cuando habló de la necesidad de articular los sistemas de salud. También ¿Y qué instaló el dijo? tema, sí. Ojo que el mundo puede enfrentar nuevas pandemias. Sí. En relación a lo que recién estábamos Está bien, discutiendo pero acerca... Bueno, pero Se da un proceso paralelo. A Cristina la quisieron tirar por la ventana políticamente durante el periodo del macrismo, con las causas judiciales y con el descrédito, Así es. y volvió, y ahora es vicepresidenta. A Macri también los propios lo quisieron tirar por la ventana, porque se fue sin dar batalla por sus candidatos, qué sé yo, y sin embargo ahora volvió y está en la foto de campaña. O sea que no es tan fácil deshacerse de los líderes. No, es la gente la que vota y decide. Sí, además yo Está bien, creo, pero por algo lo traen a Macri. yo creo... ¿Sabés por qué? Puede ser, Aunque, sí. digo, Vidal ¿Sabés y por qué? Larreta, por algo lo traen a Yo, Macri. ¿sabes por qué creo que lo traen a Macri? No son temas que me interesan mucho hacer especulación de tacticaje electoral. Pero si has visto tantas cosas bueno, que... pero alguna- Regálame un análisis. No, un análisis muy breve. Yo creo que lo traen a Macri porque están muy preocupados por la performance que puede tener Milei o la que puede tener López Murphy o la que puede tener Esper. Y Están como Macri, fidelizando. Están fidelizando los votos claro, propios. y Macri representa esa línea dura de Burlich, el mismo, etcétera. Entonces Vidal O sea que decir que con los radicales no alcanza. No. Y con los
los gobiernos del PRO que gestionan no además, alcanzan. además salió muy mal la jugada de Vidal. Vidal entró muy mal en la ciudad de Buenos Aires. Está muy mal. Y necesita recuperar eso porque ellos corren un riesgo en la ciudad de Buenos Aires, Rolando. Que en la PASO, que es una elección de candidato contra candidato, Leandro Santoro esté por encima de Vidal o cabeza a cabeza con Vidal. Entonces necesitan recuperar el voto de Milei, recuperar el voto que se puede ir con López Murphy, porque si no puede darse ese escenario. Vidal compitiendo cabeza a cabeza en la PASO. Y si Santoro arranca en la PASO cabeza a cabeza o un poquito arriba de Vidal, sería un suceso político absolutamente conmocionante. Y uno en la puede ciudad de Buenos pensar y Aires. Aunque conjeturar después se que reagrupe después el voto de López Murphy se va a ir, Bueno, ese voto se va a ir a Milei. Se puede reagrupar el voto de derecha en noviembre, puede reagruparse, pero ¿detrás de quién? ¿De Vidal o de Milei? Es una elección legislativa, se puede ir con Entonces Milei. digo, puede haber una sorpresa que puede ser conmocionante en el escenario electoral de la capital federal, ojo. La fuga por Aparte, derecha. Macri no va a todas partes. Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. No, y solo va a La Nación, ¿vieron? Solo habla en La Nación. Bueno, ¿lo invitaron ustedes? No frecuenta este lugar. Pero podríamos, ¿no? No frecuenta. Podríamos. Vos sabés que yo fui el primero, y no lo digo por autobombo, yo fui el primero que dijo que el macrismo había comprado La Nación Más. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y por qué? Preguntale a un colega de él que no voy a nombrar porque si no le hago propaganda a otro canal. No, Bueno, porque tenía la información de que había armado una vaquita entre... Viste que él siempre... Societariamente lo que hay es que los que pusieron plata en la sociedad de La Nación Más son Galperín y el dueño de Globan. Bueno, el tema es así. Macri tiene la Galperín de Mercado Macri Libre. tiene la costumbre de no poner plata a él, sino hacerle poner a los demás. Por eso en la campaña electoral 2015 le pedía el 1% del capital a los, me acuerdo, a los perfecto. empresarios y le decía, poneme el 1% para la campaña. Que después vuelve. Después vuelve multiplicado. Bueno, acá hizo lo mismo, le juntó la cabeza a varios empresarios, hizo una vaquita y compraron La Nación Más. A mí no me preocupa que compre La Nación Más. Al contrario, lo bueno es que se sepa que La Nación Más la compró Macri con un grupo de empresarios amigos. No hay tradición en la Argentina de que un candidato tenga un canal. Claro, pero si lo tiene... Berlusconi. ¿Quién? No, de Narváez. Sí. Fue candidato, ganó una elección Pero no en la un provincia. presidente. Ah, presidente. Pero Rolando, si lo tiene, lo importante es que se sepa que lo tiene. Lo grave sería Sí, que la está gente bien. piense que La Nación Más es un canal independiente. Yo prefiero que se sepa que lo tiene. Es mucho más sano para el proceso democrático. Entonces la gente va a ver el canal y sabe cuál es el origen de esa información, de dónde sale, por qué se dice. Lo Sería grave un poco como Berlusconi Bueno. en Italia. Sí. Yo prefiero que se blanquee para que la opinión pública sepa que está escuchando un canal que es de Macri. Bueno, está bien, tiene derecho a Sí, tenerlo. Leopoldo igual está muy sesgado. Vos fijate que los que están de acuerdo con lo que se dice en ese canal escuchan ese canal. Es decir, no llega a todo el mundo. No, ese es otro fenómeno, claro, obviamente. Está sesgada, hay lo que se llama el sesgo de confirmación. La gente escucha... Lo que quiere escuchar. Exactamente, a alguien que piense como ellos, digamos. Y está todo sesgado, y eso es... Es como los partidos de fútbol, ven al club que quieren ver. Sí, pero hay un problema. ¿Dónde queda el periodismo para los que quieren la información sin sesgo? Recién hablábamos con Leopoldo, él me comentaba, él trabajó en el diario La Opinión. Sí, ya sé. Y repasaba quiénes trabajaban en La Opinión. Y me decía, es un periodismo, ya no existe más. No existe más ese periodismo. Entonces vos, si querés escuchar hablar a favor del gobierno, escuchás a determinados periodistas y determinados canales. Querés escuchar hablar en contra del gobierno, escuchás a otros periodistas y otros canales. Ahora, si querés informarte... Prende la Tenés que televisión mirar el viernes GPS. a la noche. Tenés que mirar GPS. Está bien, Acá informamos. no Pasamos somos- el chivo, caballeros. es una buena reflexión. Gracias por venir. No, No, gracias al a vos. Que te contrario, vaya muy bien. gracias. El Rosario pasó